En la primera sesión veíamos los argumentos desde la palabra, o sea, cuál es la enseñanza bíblica sobre este tema. Hicimos un repaso prácticamente desde Génesis a Apocalipsis sobre la enseñanza sobre el no casarse con incrédulos, con no creyentes. Y ahora en esta segunda parte, también así un poquito rápido, vamos a ir viendo todos los argumentos, algunos de ellos bíblicos, algunos de ellos no bíblicos, en absoluto, extra bíblicos, pero los argumentos que se suelen poner en favor de el casarse con un creyente con un no creyente y cómo podemos darles una respuesta desde la palabra. Y primero vamos a ver algunos argumentos desde la palabra. Y el primero de ellos dice: muchos de los argumentos bíblicos en contra del matrimonio desigual provienen del Antiguo Testamento, y la iglesia de hoy no es igual al pueblo de Israel. Bien. No es exactamente igual al pueblo de Israel, pero vemos como el mismo apóstol Pablo está haciendo un paralelismo, una continuación en cuanto a este tema entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay temas en que el Antiguo Testamento o Israel es diferente de la iglesia, por ejemplo, en las leyes sacerdotales, o en los cultos, en los sacrificios. Eso, por ejemplo, ya en el libro de Hebreos queda explicado claramente que Cristo fue nuestro último sacrificio y es nuestro sumo sacerdote, y toda esa ley ceremonial la dejamos ahí en el Antiguo Testamento. Pero en cuanto a la ley moral, sigue continuando la enseñanza del Antiguo Testamento en nuestros días, los 10 mandamientos y demás. Entonces hay principios que perduran, que continúan desde Israel hacia la iglesia. De hecho, la iglesia es, como decíamos antes, Israel. Somos esa rama injertada que dice Romanos. Continuamos siendo hijos de Abraham con la misma fe. Entonces, esta prohibición continúa vigente, esta prohibición para el pueblo de Israel continúa vigente para la iglesia. Nuestra fe y nuestra lealtad al Señor se ve profundamente dañada si contraemos matrimonio con un no creyente. O como decíamos también en la jornada anterior, es en el momento que uno no está bien con el Señor que considera la posibilidad de casarse con un no creyente. No le vamos a echar toda la culpa al hecho de haberme casado. Me he casado con esta mujer que no cree, sino que yo no estoy bien con el Señor. Y ha habido cabida en mi corazón a casarse con alguien que no es creyente. Y el ejemplo de Salomón es tremendo, ¿no? El hombre más sabio de la tierra se casa con mujeres de otros pueblos, y del pasaje que sus mujeres alejaron su corazón del Señor. Una siguiente pregunta o siguiente comentario sería este: sí, pero la razón por la cual Dios prohibió estos matrimonios en el Antiguo Testamento es porque esos pueblos eran idólatras, paganos, y ahora en Occidente la gente ya no se inclina ante un ídolo. ¿Qué diríamos aquí? Sigue habiendo mucha idolatría, y no solamente exactamente, no solamente la idolatría no solamente apunta a un ídolo físico, que ya hay mucha idolatría en el mundo, en cualquier religión y en todas partes del mundo, sino que se refiere a esos ídolos del corazón, ¿no? como dice Ezequiel. El ocio, el dinero, los placeres, la fama, el poder, el temor al hombre. Hay toda una serie de ídolos que puede estar en el corazón. Entonces, si yo contraigo matrimonio con una persona que está adorando a uno de esos ídolos, entonces ya hay dos religiones en casa, el cristianismo y otra cosa. Ezequiel 14, versículo 4 dice: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, de que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Aquí el Señor, a través de Ezequiel, no está acusando a Israel de tener ídolos físicos, un Baal, una acera, sino que tienen ídolos en su corazón. O sea que Dios no es lo primero en sus vidas.
Están preocupados por otra cosa. Hay otra cosa que gobierna en su corazón. Primera de Juan 5:21, al final de la primera carta de Juan, después de haber enseñado Juan a los creyentes sobre muchos temas, la última frase de Juan aquí es: hijitos, guardaos de los ídolos. Es una carta dirigida a cristianos, pero igualmente nos advierte para que el cristiano no caiga en idolatría. Y es idolatría del corazón, como apuntaba Alicia, es idolatría en nuestros corazones. Por tanto, esa idolatría del Antiguo Testamento, de que esos pueblos adoraban imágenes, la idolatría continúa estando hoy. Incluso el cristiano lucha con la idolatría. De que realmente el Señor sea lo primero en mi vida, no otra cosa. Tercera cuestión. ¿Cómo puede la Biblia decirme en 2 de Corintios que no tenga relación con no creyentes? ¿No es absurdo? ¿Deberíamos entonces pasarnos el día en casa? Bueno, la Biblia no nos enseña que no tengamos ninguna relación con los no creyentes. Nos enseña cuál debe de ser nuestra relación con los no creyentes. ¿Sí? Vamos a refrescar un par de pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 dice: no os juntéis con ninguno, bueno, tengo por aquí el pasaje, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún, ni aun comáis. Se está diciendo, en primer lugar, aquellos que se llaman cristianos y han sido echados de entre nosotros, han sido excomulgados y siguen viviendo esa vida de pecado, no tengan ninguna relación con ellos. Ese es el mundo con el cual no debemos tener ningún contacto. Y luego, con el mundo en general, nos está diciendo que no debemos tener una relación estrecha, como la relación estrecha del yugo. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, no nos dice la palabra del Señor que nos tengamos que meter todos en un monasterio y no debamos tener ningún contacto con el mundo. Si no tenemos contacto con el mundo, ¿cómo vamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio con el mundo? Debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Sin ser del mundo. Cuarta cuestión. Pero Pablo en Romanos 14 también enseña que debemos ir con cuidado para no hacer caer al que es más débil en la fe. ¿Qué va a pensar mi novia no cristiana si ahora le digo que he de dejar esta relación con ella? ¿Qué diríais? Venga. No es débil en la fe. Bien, exactamente. No podemos considerar a un no creyente alguien débil en la fe. No es alguien débil espiritualmente, es alguien muerto espiritualmente. No es que sea débil. Entonces, ¿quién es débil en la fe? Es débil en la fe un cristiano que empieza su camino como cristiano. Es débil en la fe un cristiano que tiene una conciencia frágil, que se puede escandalizar por algo que yo haga. Si yo soy fuerte en la fe y él es débil en la fe, debe procurar no escandalizarle, no debilitarle en su fe. Bueno, eso lo hacemos cuando tenemos dos piernas y una nos duele un poco, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues apoyamos más en la otra. El que es fuerte en la fe va a llevar una mayor carga en favor del que es débil en la fe. Un ejemplo sencillo es el ejemplo del alcohol. Yo sé que mi hermano se escandaliza porque piensa que los cristianos no han de beber alcohol. No le invito a casa a cenar y pongo allí la botella de vino, la de whisky y la de moscatel y la de... ¿verdad? Porque va a irse escandalizado de casa. Sabiendo que él es frágil en la fe en ese tema, sencillamente no voy a sacar alcohol. Y con esto lo podemos aplicar en 1000 maneras y en 1000 áreas de la vida cristiana. En muchos temas de la vida cristiana en las cuales tenemos libertad, pero no libertad para hacer caer al débil. Es que esto para mí no es pecado, lo puedo hacer, pero mi hermano se está escandalizando. Estoy demostrando poco amor hacia el hermano. Pero como decía Alicia, siempre está hablando del hermano, no del no creyente. El no creyente no es alguien débil en la fe, no está en la fe. No está en la fe. Con los hermanos, ¿cómo conducirnos? Romanos 14:19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa es mi actitud hacia el hermano, hacia los que están dentro del cuerpo de Cristo.
pero no se refiere a una relación de noviazgo con un no creyente. Evidentemente, si has tenido una relación de noviazgo con un no creyente y dejas esa relación, va a haber frustración, va a haber ira, va a haber enojo, va a haber reproches, va a haber muchas cosas, ¿no? Pero nunca podemos decir que eso es hacer caer al débil de la fe. ¿Qué debería haber hecho en ese caso el cristiano? Pues ser claro con su fe desde el principio. Soy cristiano y creo esto, y no me puedo casar según el Señor y según la palabra, no puedo casarme con alguien que no sea cristiano, y hablarle de la fe y hacerle venir a la fe en todo caso, pero no después de tanto tiempo de noviazgo decir, ¿cómo le voy a decir que no me puedo casar con él o con ella? Aunque vamos a hablar un poquito más de esto, en nuestros días el noviazgo es casi un hobby. El noviazgo es casi un hobby, un entretenimiento. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a salir con esa chica o con la otra, ¿verdad? Y hay tantos jóvenes y jóvenes que han salido con tantos chicos y con tantas chicas y no sabe si está coleccionando novios o es casi un entretenimiento, ¿verdad? Lo que llaman los americanos el dating, salir y salir y salir. Pero si nos planteamos la vida con un poco de seriedad y a la luz de las Escrituras, el noviazgo es un tiempo de conocimiento mutuo que lleva al matrimonio. El noviazgo es preludio del matrimonio. Entonces, un matrimonio que ya no tiene sentido produce un noviazgo sin sentido. Un noviazgo que no va a llevar a ningún sitio. Evidentemente, una pareja puede tener un tiempo de noviazgo y llegar a un conocimiento hasta el punto de entender que no pueden empezar un matrimonio juntos. Puede suceder perfectamente. Pero el noviazgo es la carrerilla, si me permitís la expresión, para saltar a una vida de matrimonio, o la preparación para una vida de matrimonio. Entonces, si un cristiano sabe bien que el matrimonio con un incrédulo no es posible, ese noviazgo no tiene sentido. No tiene ningún sentido. A no ser que aquella persona realmente se esté acercando al Señor. Pero el cristiano ha de tener muy claro que si aquella persona no se entrega a Cristo, aquel matrimonio no es posible. ¿Qué pasa entonces con un cristiano que está saliendo con un no cristiano? Solo hay dos opciones sobre la mesa. O acaba esa relación con la palabra del Señor en la mano y de forma clara, no tiene ningún sentido nuestra relación, no nos vamos a poder casar, o, como decía antes, espera, confiado en el Señor, de que aquella persona puede ser salva, que aquella persona muestra interés en las cosas del Señor, y ve que el Señor está encaminando su corazón, aquella persona puede llegar a ser salva, por el testimonio de él, de ella, por el testimonio de otros, pero puede llegar a ser salva. Pero no hay más opciones. No hay la opción de casarse y esperar a ver si con los años el Señor la salva. No existe esa opción. Argumento número 5. Ya entramos en varios argumentos que yo llamo equilibrios sobre la línea. Me recuerdo en una ocasión con mi hijo Moisés, era más chiquitito, tenía 4 o 5 años. Estábamos en la iglesia allí en California. Y la iglesia tenía un parque, un aparcamiento muy grande, ¿no? Y a la hora del culto, pues los coches entran y salen, ¿no? Claro, hay mucho espacio, los niños les gusta irse para allá. Le digo, yo estaba hablando con alguien, de Moisés, por favor, no pases de la línea. En la línea pintada, blanca, que marcaba dónde empezaba el aparcamiento, ¿verdad? Continuó hablando con aquella persona y cuando me giro, ¿qué estaba haciendo? Caminando sobre la línea. Y me mira así con los ojitos que me dice, no te estoy desobedeciendo, papá. Pues eso es lo que hacen muchos cristianos. Viven su cristianismo caminando sobre la línea. O sea, lo que les interesa no es, a ver, Señor, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Cómo puedo agradarte? Sino, Señor, ¿hasta dónde puedo llegar sin desobedecerte? ¿Cuál es el tope máximo? Este mandamiento del Señor, ¿hasta dónde lo puedo estrujar, exprimir, para que no se me acuse de no haber desobedecido al Señor, pero casi haber hecho lo que quiero? ¿Me seguís? Entonces hay varios argumentos en esta línea. El primero es el que estábamos comentando ahora mismo, el 5. Bien, entiendo que la Biblia nos enseña que no debemos casarnos con un incrédulo, pero no nos dice nada sobre el salir con los creyentes, ¿verdad?
A ver, enséñame un versículo que diga, no serás novio con un incrédulo. ¿No está? Entonces sí puedo. Exactamente lo que estábamos diciendo hasta ahora. La palabra del Señor es clara en decir que no contraigas matrimonio, no te unas. Ahora, el no os unáis lo podemos interpretar como el pacto matrimonial, pero también lo podemos interpretar como la relación estrecha que ya existe en el noviazgo. Una relación estrecha. Y lo que sí nos dice la palabra es que no nos metamos en tentación. A ver, vas a estar orando al Señor, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y empezar un noviazgo con una chica no creyente, le pides que no te metas en tentación y tú mismo te metes en tentación. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Si nos habla la palabra de alejarnos, no lo pides y ya está. No oras y ya está, ¿no? Entonces, es una conducta, salir con un no creyente, una conducta de alto riesgo, podemos llamarlo así, ¿no? En el cual el cristiano ha de tener mucha sabiduría para llegar a discernir y ver que esa relación no tiene sentido o que realmente esa persona se está acercando al Señor. Repito, es posible. Una persona puede venir diciendo, entonces quiere decir que no me puedo casar con Pepita o con no sé cuánto. El Señor me está diciendo que no me puedo casar con Pepita. No, el Señor te está diciendo que te puedes casar con una mujer incrédula. Yo no puedo decirle a aquella persona, no puedes y jamás te vas a casar con Pepita. Sí le puedo decir con la palabra en la mano, el Señor te dice que no te puedes casar con una incrédula. Pero el Señor puede salvarla. Existe esa posibilidad. Pero el creyente debe ser muy sabio y muy firme y muy convencido de que si ella no es salva, no puede haber matrimonio. ¿Veis que nos llega un punto en el noviazgo en que puede haber una disyuntiva horrible en el cual has de decidir, ¿se acabó esta relación o sigo esperando? Indefinidamente sigo esperando. Por eso creo que es bastante lógico pensar que lo mejor no es empezar un noviazgo con un incrédulo, sino meterse en esta situación. Todos conocemos ese pasaje de Lucas 14, en el cual el Señor hace esa parábola hablando del que evalúa los costes antes de construir una casa. ¿Vas a empezar a construir una casa que no vas a poder acabar? Y decir, ay Señor, se me queda así, sin techo. Cuando llueva, ¿qué voy a hacer? Se va a llenar de agua. Pues a lo mejor es una piscina en vez de una casa. Vas a empezar a construir algo que no vas a poder acabar. Escribe un teólogo holandés, Douma, lo siguiente sobre este tema. Un cristiano que libremente escoge cónyuge no puede casarse con un incrédulo. Alguien que ya estaba casado con un no creyente se encuentra en una situación diferente, como veíamos en 1 Corintios 7. Pero alguien que está pensando en casarse, debe casarse en el Señor y para la gloria de Dios. El noviazgo y el compromiso matrimonial requieren una base eclesiástica común y un fundamento religioso compartido, para que la unidad espiritual también pueda ser experimentada en el matrimonio. Una de las grandezas y de las cosas más bellas del matrimonio es la unidad. Es la unidad. Yo cuando estoy con mis hijos viendo la tele animando al Barça, me encanta que esté Elizabeth también ahí animando al Barça. Y es un ejemplo pequeño, cotidiano, sencillo, pero cuanto más la fe. No puedo entender tener una fe que no puedo compartir con la persona que más cerca está de mí. Es algo incompatible. Número 6. Ella está muy integrada en su iglesia, es incluso más activa que muchos creyentes que yo conozco. ¿Habéis oído este? Bueno, yo es que los he oído todos, los que os estoy compartiendo. Por eso los he puesto aquí, porque son los que más he oído, ¿no? Está muy integrada en su iglesia. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es ser cristiano? Hay que empezar por ahí. Ser cristiano no es estar integrado en la iglesia y estar en todas las actividades y hacer muchas cosas y muchas horas de calidad. No son obras. La iglesia no son obras, no son cosas que hago o digo. La fe es algo que ha sucedido en el corazón. Es un nacimiento, un nuevo nacimiento. Es un cambio interior. Entonces una persona puede ser la más activa y la más increíble dentro de la iglesia y no haber nacido de nuevo. De hecho, conocemos un caso de una iglesia un poco atípica.
en que había un asistente a la iglesia que se confesaba abiertamente ateo. Y era el más activo de toda la iglesia. El más activo. Y leía poemas al Señor y escribía obras de teatro, ¿recuerdas? Y canciones. Y no puedo decir la iglesia porque se está grabando esto. Pero y se confesaba abiertamente ateo. Abiertamente ateo. ¿Aquello le hacía cristiano? No, él mismo decía, yo no soy cristiano. Y leías aquellos poemas y dices, parece escrito por alguien que ama al Señor. ¿Qué? ¿Quieres que te lo diga a la oreja? No, o sea, él veía, esta persona veía la iglesia como un lugar donde poder expresar su arte. Era un artista, era un club de amigos y interpretaban sus obras de teatro y cantaban sus canciones. Él estaba feliz, muy feliz, pero jamás se convirtió, jamás vino a Cristo. Ahora caes, vale, ahora caes. Entonces, cuando alguien se comporta de manera aparentemente cristiana, puede haber muchas motivaciones de corazón. La primera que te tienes que plantear, si estás saliendo con un creyente o no creyente, ¿lo hace para agradarte a ti? La primera es más sencilla. ¿Lo hace para que crean que es creyente y así podemos casar? Hay muchas razones. Lo hace porque ve que es bonito el tema de la iglesia y esto de hacer de cristiano es bonito. Hay muchas razones. Pero repito, cristiano no es el que hace obras cristianas, es el que ha renacido espiritualmente. Hay un nuevo nacimiento en él. Siguiente punto. Punto 7. Ella se confiesa católica. Y los católicos también son cristianos. Luego, si me caso con ella, no me estaría poniendo en yugo desigual, ¿cierto? Me estoy mirando a algunos como si, ¿cómo vas a contestar a esto? Repito, ¿qué es ser cristiano? ¿Sabéis cuándo se suele utilizar este argumento que acabo de decir? Este argumento que acabo de decir en un país como el nuestro es sencillamente una puerta abierta para casarte con quien quieras. Si digo, ella es católica, luego los católicos son cristianos, luego si me caso con un cristiano, no me estoy casando en yugo desigual, estoy diciendo, pastor, ¿verdad que me puedo casar con quien quiera en este país nuestro, donde todo el mundo es bautizado nada más nacer? Ese es el argumento, ¿cierto? Si una persona es bautizada, ya es católica, ya es parte de la iglesia católica, entonces ya me puedo casar con un cristiano. Y lo estoy contradiciendo el mandato bíblico. La pregunta siguiente que nos planteamos es, ¿puede un católico salvarse? Ajá. La pregunta básica es, ¿qué es ser cristiano? ¿Puede alguien salvarse estando en la iglesia de Roma? Bueno, ¿puede alguien salvarse estando en el Islam? ¿Puede alguien salvarse siendo budista? ¿Puede uno salvarse siendo ateo? El Señor puede salvar a quien quiera. ¿Sí? La pregunta entonces es la siguiente: ¿cuánto tiempo puede uno permanecer dentro de la iglesia de Roma una vez es salvo? Una vez tienes el Espíritu Santo del Señor y empiezas a escudriñar la palabra, empiezas a ver, vas creciendo en comprensión, ¿sí? ¿Puedes continuar adorando imágenes? ¿Puedes continuar considerando la tradición por encima de la palabra? ¿Puedes continuar teniendo culto a María? ¿Puedes continuar en todo eso? Yo no digo que no pueda haber salvos dentro de la iglesia de Roma. Yo digo que un salvo no puede permanecer mucho tiempo dentro de la iglesia de Roma. Porque el Espíritu del Señor te va haciendo crecer y te va revelando la verdad. Él te conduce a la verdad, sencillamente. Entonces, como decía antes, el argumento, ¿puedo casarme con un católico? ¿Puedo casarme con una católica? Es básicamente una excusa para poder decir, puedo casarme con quien quiera en este país. La misma iglesia de Roma considera que casarse con un evangélico es yugo desigual. ¿Vamos a nosotros considerarlo menos? ¿No? A ver, es yugo desigual. Y la enseñanza oficial, aunque muchas iglesias o muchos curas más modernos están saltando un poquito la norma. He visto alguna boda últimamente que salta el protocolo.
Cuando una católica se casa con un no católico, en sus votos matrimoniales, el no católico ha de prometer enseñar a su descendencia bajo la enseñanza de la Iglesia Católica. Con esto la Iglesia de Roma se asegura que, aunque es un matrimonio en yugo desigual, no perderán la siguiente generación. O sea, van a ir a catequesis, los van a llevar a misa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, repito, si es un yugo desigual para la Iglesia de Roma, pues es un yugo desigual para nosotros. ¿Cómo no? Ahora, apuntamos a lo de antes. La enseñanza bíblica nos es dada en un momento en que no existen denominaciones ni confesiones cristianas, porque si decimos que el católico es cristiano, podemos decir también que un testigo es cristiano, y el mormón también se presenta como cristiano, incluso un Bahá'í cree en Cristo, incluso un musulmán cree que Cristo era un gran profeta. Entonces, ¿dónde ponemos el límite de lo que quiere decir ser cristiano? ¿Todos los que confiesan a Cristo son cristianos? ¿O todos los que se llaman cristianos son cristianos? Lo que está apuntando la palabra es a un nuevo nacimiento. Ese es el criterio para nosotros. Hay muchos evangélicos que no son cristianos. Toma. Hay muchos evangélicos que no son cristianos. Y tú puedes estar aconsejando a alguien, un buen creyente que está considerando casarse con otra persona que se considera creyente, y decirle, no es nacido de nuevo, es un yugo desigual. Ah, pero va a la iglesia. Ah, pero es bautizada. Ah, pero hace buenas obras. Ah, pero es un yugo desigual. Porque lo que nos apunta a la palabra es una realidad espiritual, no dónde estoy, o qué hago, o qué digo. Muy diferente. Y como apuntábamos la semana anterior, creo que Samuel dijo algo en esta línea, puede que un yugo desigual entre un evangélico y un católico no sea un yugo desigual, pero no porque el católico sea nacido de nuevo, sino porque el evangélico no lo sea. Que al final ninguno de los dos sea salvo. Continuamos. Hay que redefinir entonces nuestro concepto de lo que quiere decir ser cristiano. Estos términos, cristiano, creyente, ¿verdad?, los utilizamos indistintamente, pero debemos apuntar a nacido de nuevo, nuevo creyente. Hay otras razones mucho más difíciles de responder, que son las que vienen a continuación. Son las que yo llamo razones del corazón. Hay un dicho que tal vez conozcáis que dice: tiene el corazón sus razones, que la razón no conoce. Tiene el corazón sus razones. Tú puedes acercarte a una persona con todos los argumentos bíblicos, con todos los argumentos de la lógica, con todos los argumentos de las consecuencias que aquella decisión puede tomar, y aquella persona continúa diciendo: es que estoy tan enamorada. Y realmente te tira por el suelo todo lo que acabas de decir. Es que es el hombre de mi vida. Punto 8. ¿Qué? Punto 8. Aquellos que se enamoran de un creyente son muy afortunados, pero yo me enamoré de ella, una no creyente. No puedo hacer nada al respecto porque estas cosas pertenecen al corazón. ¡Wow! ¿Realmente escogemos o no escogemos enamorarnos? Ajá, ahí está el kit de la cuestión. ¿Escogemos o no escogemos? Hombre, si estamos empapados de películas de Hollywood, no escogemos enamorarnos. Es casi como un virus, como la mosca tsetse que te pica y ¡ah!, te entra de todo y ¡buah!, te enamoras locamente. ¿Habéis visto dibujitos animados de Cupido? ¿Verdad? Lanza la flecha y siempre los dibujos animados la flecha cae donde no ha de caer, ¿verdad? O cae en tu peor enemigo y te enamoras de él, ¿verdad? Cae aquella flecha y estás locamente enamorado de quien sea, del primero que ves. Puede que sea el perro de la vecina, pero continúas enamorado. ¿Verdad que el amor no funciona así? ¿Verdad que el perro de la vecina no es un posible candidato en vuestra mente? Depende. O no lo es tu hermana, o no lo es tu abuela, o no es la ancianita que va paseando por la calle. Hacemos en nuestra mente, hacemos una selección. En nuestra mente hacemos una selección más o menos estricta de quién puede ser objeto de nuestro amor. Hacemos una selección. No todo el mundo entra en esa categoría. Luego, si no todo el mundo entra en esa categoría, es que tenemos una serie de filtros. Ahora,
La cuestión es que el cristiano en esos filtros o en ese criterio ha de tener el hecho de que sea un nacido de nuevo o una nacida de nuevo entre esos filtros, entre muchos de los filtros que ponemos para poder considerar a aquella persona o no. Os iba a poner un ejemplo al respecto para que veáis cómo realmente los sentimientos, primero, los sentimientos se pueden controlar. Sí, está en marcha. Los sentimientos florecen de la voluntad, no la voluntad de los sentimientos. Según el mundo, primero son los sentimientos. Así como te sientas, decide. Eso es lo que dice el mundo. Así como te sientas, decide. La palabra dice, decide y así te sentirás. Decide. Una decisión de la voluntad. Y así serán tus sentimientos. Pero esas decisiones han de estar gobernadas y dirigidas por la palabra del Señor. Voy a poner un ejemplo que va a hacer pensar mucho. Imagínate que un homosexual se convierte y viene a la iglesia y empezamos a enseñarle lo que enseña la palabra del Señor sobre la homosexualidad. Queremos guiarle, queremos conducirle, pero está profundamente enamorado de él, su compañero. No le vamos a enseñar que a la luz de la palabra y a la luz de los mandamientos del Señor y ejerciendo obediencia en la palabra del Señor, esos sentimientos románticos van a ir desapareciendo, ¿sí o no? Y que a partir de ese momento ha de ser un fuerte ejercicio de su voluntad para que un hombre no vuelva a ser un posible candidato a su amor romántico. ¿No vamos a enseñarle en esa línea? Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Si un cristiano está convencido, a la luz de la palabra del Señor, de que un no creyente no puede ser objeto de su amor, no es un candidato, ha de hacer ese mismo ejercicio. Es decir, primero es la voluntad del Señor y la voluntad del Señor gobierna sobre mi voluntad. Y mis sentimientos van a ir en una dirección u otra según yo me comporte y decida. Otro punto muy interesante es el que apuntaba antes Asun. Amar es sinónimo de expresar amor. Cuando yo expreso amor y cuando yo hago aquello que se supone que demuestra amor, crece mi amor. Yo no puedo decir, es que no amo nada a mi esposa, no le puedo llevar flores porque es que no la amo, estoy un bajón romántico que no veas. No, yo le llevo flores y cuando le llevo flores crece el amor romántico. Pero primero ha sido una decisión de la voluntad, luego los sentimientos. ¿Te das cuenta cómo es exactamente al revés de lo que dice el mundo? Primero un ejercicio de la voluntad y aquello acompaña los sentimientos. También lo dice Ken Sande en su libro cuando habla sobre la pacificación de conflictos. ¿Quieres amar a tu enemigo? ¿Quieres amar a aquella persona? Haz como si la amaras. No por hipocresía, sino que al hacer lo que es correcto, van a empezar a cambiar tus sentimientos. Pero primero es un ejercicio de la voluntad. Si no, no podíamos entender pasajes como Tito 2:4, cuando nos explica que las mujeres ancianas han de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo pueden las mujeres ancianas enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? Si el amor es un sentimiento. ¿Me seguís? El amor es una acción de la voluntad. Yo decido amar y expresar amor. Y luego florecen los sentimientos. Pongamos que la voluntad la voluntad es la simiente y la planta son los sentimientos. Primero hay que sembrar desde nuestra voluntad. Punto 9. Dice así. Este tema, al fin y al cabo, no es tan importante, puesto que hay muchos no creyentes que son mejores esposos o esposas que muchos creyentes. Lo importante es acertar con alguien que de verdad te quiere. Es que me quiere tanto y eso es lo más importante. Encontrar algo así, alguien que te ame, eso es lo principal. Todo lo demás es secundario. Bueno, es verdad que algunos no creyentes
pueden ser mejores esposos o esposas que algunos creyentes. Pueden ser mejores esposos o esposas para no creyentes, pero no para ti. Porque tú observas y ves un matrimonio que no son creyentes, que bien se llevan, es maravilloso, qué compenetrados están, cuánta unidad. Permitidme un sencillo ejemplo. ¿Puede una bicicleta adelantar un coche de Fórmula 1? ¿Si está parado? ¿O si el coche de Fórmula 1 va a 20 por hora por la pista y la bicicleta pasa a 40? Lo adelanta, ¿no? El hecho de que haya matrimonios no creyentes y digas, wow, qué bien, ¿no? No quiere decir que el matrimonio cristiano o el matrimonio con un cristiano no pudiera ser eso y más. Quiere decir que no estamos utilizando las bendiciones y los recursos que Dios nos ha dado como cristianos y somos un coche de Fórmula 1 que va a 20 cuando las bicicletas nos van adelantando. Está ahí el quid de la cuestión. No mirar en la velocidad o en lo bien que van otros, sino ser conscientes de lo que Dios está poniendo en nuestras manos y que tenemos que realmente sacar el mayor partido de ello. Permitidme otro ejemplo sencillo. Bueno, dice 2 Timoteo 3:17 que el cristiano está enteramente preparado para toda buena obra. Imaginad un partido de fútbol, que el futbolista se ha preparado para el partido y ha hecho todos sus ejercicios durante la semana, ha entrenado, ha recibido instrucción de su entrenador, lleva su camiseta bien puesta, sus botas bien atadas, sale al terreno de juego y lo primero que hace es chutar la pelota y marcar gol en su portería. ¿Sí? ¿Puede pasar? Puede pasar. Toda la preparación anterior no le priva de salir al terreno de juego y equivocarse. Marcar gol en su propia portería. ¿Cierto? El Señor nos ha equipado, entonces nosotros tenemos que sacar en nuestra vida cristiana, con todas las bendiciones y los recursos del Señor, el máximo provecho de ello. Si una mujer no cristiana puede ser una excelente esposa, ¿quiere decir eso que yo me puedo casar con ella? Bueno, en estos días de campaña electoral escuchamos a grandes oradores por la televisión, ¿sí? Pero seguro que ninguno de ellos va a predicar este domingo en mi púlpito. Zapatero y Rajoy pueden hablar tan bien como quieran y ser muy convincentes, pero no van a predicar en el púlpito. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me está diciendo que el hombre que predique en un púlpito ha de ser un creyente, nacido de nuevo, conocedor de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Por muy bien que hablen, no van a predicar desde el púlpito. Entonces, una mujer, por muy buena mujer que sea, digo mujer por decir varón, muy excelente que sea, no va a ser esposa de un cristiano, por la sencilla razón de que la palabra dice que ha de ser una cristiana la esposa de un cristiano. Es una cuestión de diseño de parte del Señor. Siguiente punto, número 10. ¿Qué más da? Casarse con un creyente tampoco es garantía de que el matrimonio funcione. Incluso entre creyentes el amor se apaga. Sí, también es verdad. Eso también sucede. Déjame ponerme otros ejemplos también. Muchos motoristas van con casco y también caen y se matan. No, yo no voy a llevar casco. ¿Sí? Muchos hombres de 34 años que hacen deporte, como yo, tienen un infarto y mueren. No, ya no voy a hacer nunca más deporte. ¿Qué parece mi lógica? Muchos cristianos que se casan con cristianos, su matrimonio también fracasa o se rompe o se apaga el amor. No me voy a casar con una cristiana. Es el mismo principio ridículo, ¿sí? ¿Sí? Cuando lo que la palabra del Señor está diciendo claramente es que esto es desobediencia, esto es obediencia. No está hablando de éxito o de fracaso. ¿No? La palabra no está hablando de esto. La palabra no te está diciendo cásate con una cristiana y ¡wow! No veas. Vas a ser el hombre más feliz de la tierra, va a ser fantástico todo, te va a ir fantástico, vas a tener todos los hijos que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra no promete eso. Es una cuestión no de resultados, ni de felicidad. Es una cuestión de
principios y de obediencia delante del Señor. Cásate con una cristiana y estarás obedeciendo al Señor. Y estarás dentro de su plan y de su voluntad. Cásate con una no cristiana y estarás desobedeciendo al Señor y estarás provocando su ira. 1 y 2. Punto. No está hablando de más allá, en nuestra vida personal. Es cierto que los cristianos vivimos en el mundo y todos tenemos luchas y tenemos dificultades. Eso está clarísimo. Punto 11. Después de estar saliendo durante tanto tiempo no puedo abandonar esta relación. ¿Qué clase de amor cristiano estaría mostrándole si ahora le dijera que no podemos casarnos? O sea, está básicamente diciendo, es de mal cristiano no casarme con ella. Después de 4 años de novios y de preparar la boda es de mal cristiano decirle no puede ser. Bueno, si desde el principio el creyente hubiera sido claro, y eso no solamente con la relación de pareja, sino en nuestra vida personal en general, cuando empieces tus estudios, tu trabajo, cuando conozcas a alguien, intenta dejar claro lo antes posible que eres de Cristo. Porque eso va a marcar una diferencia tremenda en todo lo que hagas, digas. Ya sabe que soy cristiano. ¿Sí? Si has sido realmente sincero en cuanto a tu fe, entonces la persona, el otro, no se va a extrañar lo más mínimo de que digas, ¿sabes qué? No puede haber moda. Si realmente has sido sincero en cuanto a tu fe. Ahora, si no has sido sincero en cuanto a tu fe, el otro tiene toda la razón del mundo de espadarse y de tirarte de los cabellos. Si hace falta. Tiene razón, porque se va a sentir profundamente defraudado o defraudada, porque no ha sido claro. Amor cristiano no es decirle o no decirle que no puede haber boda. Amor cristiano es amor a Cristo. Y eso es lo que le debes de demostrar, amor cristiano. Que la otra persona vea que tu amor por Cristo es más que una boda y que cualquier otra cosa. Y que por eso no podéis casaros. Punto 12. Pero yo siento muy dentro de mí que ella es creyente. Ella cree en Dios y dice que es salva. De nuevo necesitamos reexaminar lo que quiere decir ser creyente, ¿verdad? Ser creyente no es decir, yo creo en el Señor. Dice la palabra que muchos dirán, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Tu profesión de fe no te hace cristiano. Es el cambio que el Espíritu Santo opera en tu corazón lo que te hace cristiano. Pero no porque tú lo digas. Y creer como un creer intelectual, sin haber ejercido fe, tampoco es ser cristiano. Dice la palabra también que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Saben que Dios existe y saben del juicio que les espera, pero no tienen fe. No tienen fe. Por tanto, creyente es nacido de nuevo. No el hecho de que se confiese creyente. Punto 13. Siento que esta relación viene del Señor. Dios me lo ha mostrado así. Estoy convencido de ello. Bueno, cuando alguien te viene con este convencimiento, es que el Señor me la ha puesto en el camino. Que la he conocido porque era voluntad del Señor. Todo lo que puedes decir es, bien, no digo que no, pero el Señor te está diciendo que no puedes casarte con ella. No digo que el Señor no la haya puesto en tu camino, a lo mejor es para hablarle de Cristo, pero no para casarte con ella, lo cual es muy diferente. Sí, para compartirle el Evangelio. 14. Lo importante es que Dios es lo primero en mi vida y en mi corazón. Amo a Dios más que a nada y a ella también. Y estoy seguro de poder contagiar este amor por Dios a mi futura esposa. Bueno, ya hemos hablado de contagiar anteriormente, cuando hablamos del caso de Salomón. Vimos que normalmente no es el cristiano el que contagia al no cristiano, normalmente es al revés. Es el no cristiano el que contagia al cristiano. Le ponemos el ejemplo de la mesa, uno está encima de la mesa y otro está en el suelo, y los dos empiezan a estirar de las manos. ¿Quién va a ganar? El que está abajo tiene más números de ganar, de hacer caer al otro, de hacer descender al otro. Entonces, no el contagio, como veíamos en el caso de Salomón, y dice este pasaje Primera de Reyes, y sus mujeres desviaron su corazón, el contagio viene en dirección contraria. Entonces, como hablamos antes también,
El creyente lo que se ha de plantear cuando está pensando en contraer matrimonio con un no creyente es: ¿dónde está mi corazón? ¿He puesto o he antepuesto algo al Señor? ¿Hay algo que amo más que el Señor? Puede que el hecho de casarse para mí sea más importante que el Señor. Haz todo en esta vida menos quedarme soltero. Antes muerta. No voy a cantar otra canción ahora. Antes muerta que casada. Antes muerta que soltera, quiero decir. El matrimonio es la primera en mi vida. Otro ha antepuesto el hecho de tener intimidad, o intimidad sexual, o compañerismo, o conversación, al hecho de seguir al Señor, o amar al Señor. Para otros el tener hijos. Y es que el sueño de mi vida es tener hijos. Es lo que más deseo, es lo que más quiero, poder tener hijos. Y si no me caso, y ya me estoy haciendo mayor, me tengo que casar. Me tengo que casar para poder tener hijos. En este sentido hay otro argumento que veremos más adelante. Pero quisiera ir con el número 15, y ya estamos en los últimos argumentos, que básicamente hablan del tema del sacrificio. ¿Recordáis el caso de Saúl, cuando vencieron a los amalecitas, y Samuel, el Señor le dice a Saúl que ha de destruir todo el pueblo de Amalec, incluyendo las personas, animales, el rey, todo Amalec. Y Saúl no obedece. Saúl preserva la vida del rey y toma del pueblo de Amalec toda una serie de animales, porque le parecieron bonitos, hermosos, y los sacrifica a Dios. ¿Y cómo ve Dios ese sacrificio? Un sacrificio que no le había pedido. No le había pedido que acabara con Amalec, no que le ofreciera sacrificio. Entonces llega Samuel, el profeta, y reprende a Saúl y dice que se acabó su reino. Dios ha quitado de tus manos el reino porque has desobedecido y has ofrecido un sacrificio que Dios no te había pedido. Dice el pasaje en concreto, 1 Samuel 15:22. Dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel está diciendo: ese sacrificio Dios no te lo ha pedido, lo que Dios te ha pedido es obediencia. Y hay muchos cristianos que se acercan a este tema del matrimonio mixto con un no creyente, intentando ofrecer un sacrificio. Señor, te desobedezco, pero aquí tienes mi sacrificio. A ver si Dios está contento. Y Dios le dice: no, lo que yo te he pedido no es un sacrificio, es obediencia. Es obediencia. Primer sacrificio, argumento número 15. Ella está muy interesada en los asuntos espirituales, casi está salvada, y yo soy la única persona que le puede llevar al Señor. Y cuanto más cerca esté de ella, mejor será para el testimonio que le quiero dar. ¿No crees? ¿Qué sacrificio está ofreciendo aquí este creyente? Señor, me comprometo de por vida a estar testificando las 24 horas del día a una mujer no creyente. ¿Estás contento conmigo? Y Dios le dice: no, yo no te he pedido este sacrificio, yo te he pedido que me obedezcas, pero yo no te he pedido este sacrificio. En cambio el creyente sigue encerrado en ofrecer este sacrificio, ser de testimonio perpetuo a un no creyente, como si tú fueras la única persona en el mundo que puede llevarlo a los pies de Cristo. No, si Dios quiere ejercer salvación en esa vida, Dios va a proveer de los medios, y no tienes por qué ser tú, ni tiene por qué ser ahora. Será el momento en que el Señor quiera. Si está interesada en la fe, ¿cuánto ha venido a la iglesia? ¿Cuánto ha estudiado la Biblia? ¿Está dispuesto a estudiar la Biblia solo contigo? Es que pasamos tan buenos ratos juntos. ¿O está dispuesta a estudiar la Biblia con otro hermano u otra hermana de la iglesia, o asistir a un grupo de jóvenes? Hay muchas preguntas que te pueden hacer. Muchas. Ojalá esté expuesta a la palabra del Señor y ojalá el Señor abra su corazón un día. Querer ser de testimonio para alguien es una muy mala excusa para casarse. Muy mala. Porque os aseguro que cuando mejor somos de testimonio hacia alguien es cuando no estamos casados con esa persona.
Cuando yo me he casado con Elizabeth, le he dado a ella la opción de conocer no unos pecados míos, sino todos. Todos. Y mis defectos, cuando uno mejor cristiano es el domingo, cuando va bien vestido, perfumado, peinado, y llega con una sonrisa a la iglesia. Eso es cuando uno mejor cristiano es. Pero día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con todas tus luchas, con todos tus conflictos, con todas tus penurias, con todos tus quebraderos de cabeza, cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando te enfadas, no le vas a dar opción para que reciba mayor testimonio de parte de un cristiano. Le vas a dar más argumentos para decirte que tu fe no es tan cierta. ¿Me seguís? El no cristiano, cuando estás casado con él, va a tener más argumentos para decirte, y esta es tu fe. Ay, ¿por qué no oras ahora? Ay, mira qué fácil te saltan los cultos el domingo, ¿eh? Va a darte todos los argumentos, porque está viendo tu vida las 24 horas del día. Así que ser de testimonio es una muy mala excusa para casarse con alguien. 16. Está muy cerca de ser salva, pero no podemos esperar más tiempo para casarnos porque nos estamos haciendo mayores. Queremos tener hijos. Yo le prometo al Señor que enseñaré la palabra a nuestros hijos para que sean buenos cristianos. ¿Te ha pedido el Señor este sacrificio? De ser de padre cristiano a unos niños cuya madre no es cristiana y tener que convivir con eso toda tu vida. ¿Te ha pedido ese sacrificio el Señor? No. Te ha pedido obediencia. Te ha pedido que no te cases con un no creyente. Como decíamos antes, en este caso las prioridades están muy desordenadas. Aquí hay un cristiano que rápidamente ha puesto algo por encima del Señor y es el tener hijos, en este caso. Y dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor quiere ser lo primero. Lo primero. ¿Vas tú a desobedecer esperando tener hijos cuando es el Señor el que te los tiene que dar? O sea, vas a un amigo, le pegas un guantazo y luego le dices, ¿me haces un favor? Ofendes profundamente al Señor casándote con un incrédulo y luego esperas que te bendiga con hijos. ¿No es una grandísima contradicción? Cuando los hijos los da el Señor y los quita el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, te voy a dar descendencia, y le da a Isaac. Y cuando le da a Isaac dice, ahora vienes y me lo sacrificas. Una prueba de fe. En el corazón de Abraham, Isaac podría llegar a ser un ídolo. Que lo que más quiero en este mundo es este hijo, sobre el cual Dios me ha hecho tantas promesas. Y Dios le dice, sacrifícamelo. ¿Qué quieres más? ¿A Isaac o a mí? Todas las promesas que Dios te ha dado, o el Dios de las promesas. ¿Qué quieres más? Y Abraham va y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y eso es evidencia para el Señor de que Él es lo primero en el corazón de Abraham. 17. Si el Señor no está de acuerdo con este matrimonio, solo le pido que le impida de alguna manera. No, esto me lo llegaron a decir en una ocasión. Bueno, la boda es que faltan 2 semanas. Que el Señor envíe un ángel del cielo y lo impida, si no es su voluntad. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos la Biblia si el Señor va a enviar ángeles del cielo? En la palabra del Señor ya está escrita su voluntad, de forma clara. No nos va a enviar un ángel del cielo para algo que tenemos escrito en la palabra del Señor. Y este es otro extraño sacrificio que el creyente quiere ofrecer, el sacrificio de una boda interrumpida. Señor, te amo tanto que estoy dispuesto a que interrumpas mi boda. Por favor. Vaya sacrificio más extraño. Cuando el Señor espera de nosotros obediencia. Ya para ir concluyendo, creo que tenéis también en vuestros esquemas unas últimas palabras a la Iglesia. ¿Qué hacemos? Ese es un gran problema en nuestro país y en muchos otros países. Un gran problema porque, como explicábamos en el primer estudio, el pueblo del Señor está ofendiendo al Señor, casándose con no creyentes. El pueblo del Señor cada vez se ve más debilitado y más inmaduro.
El pueblo del Señor no crece en madurez y tampoco en número porque perdemos la siguiente generación de cristianos. Cuando un creyente se casa con un no creyente, la norma casi general es que los dos acaban en el mundo y ya no tienes la siguiente generación. Hay que volver a empezar a evangelizar de cero de nuevo. Entonces es un gran problema que hay que encaminar de alguna manera. Lo primero que me gustaría es apelar a la responsabilidad de los líderes, por supuesto. Esto que estamos haciendo aquí me gustaría que se repitiera millones de veces. No en nuestra iglesia, bueno, en nuestra iglesia sí, continuamente. A medida que hay nuevos jóvenes hay que ir repitiéndolo, pero en muchas otras iglesias. Yo he oído pastores decir, uy, es que fulanito está saliendo con ella no es creyente, me han pedido para casarlos, y bueno, no les puedo decir que no, les tendré que casar. Por supuesto, les puedes decir que no. Les tienes que decir que no. Les tienes que... Pero hay algo más que la iglesia tiene que hacer. Hay algo más. En primer lugar, enseñar obediencia. Vivimos una crisis de obediencia porque vivimos una crisis de autoridad. La gente cada vez respeta menos la autoridad de cualquier tipo. La gente se burla no solo de Dios, sino del presidente, y los hijos se burlan de los padres y de los profesores en el colegio. Una gran crisis de autoridad. Entonces, enseñar lo que la obediencia implica, eso es fundamental en la iglesia. Es cierto que el Señor nos advierte de las consecuencias de casarse con un incrédulo. Recordemos Números 33-55, advierte al pueblo de Israel, Josué, están en la tierra prometida, que si se casan con los no creyentes serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y también Amós 3:3 nos recuerda, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede haber unidad si no hay acuerdo entre los dos. Dios nos advierte de las consecuencias de casarse con un incrédulo, pero no quiere que dejemos de hacerlo por las consecuencias, sino por amor a Él. Por amor a Él. Porque si no te puedes ver con un cristiano que diga, sí, yo entiendo todas las consecuencias que supone casarse con un no creyente. Las tengo todas encima de la mesa, me están muy claras, pero las asumo. Sé lo mal que voy a vivir, sé los problemas que voy a tener, pero lo asumo. Asumo esos aguijones en la carne, que dice aquí el pasaje. Pero es que no es solo por las consecuencias, es por amor a Dios, es por no querer ofenderle, es por agradarle. Es una cuestión de obediencia, no solo de las repercusiones que pueda haber. El Señor nos ordena que no nos casemos con incrédulos y espera que esa orden de su parte sea de mayor peso que cualquier otra cosa. Más que entender o no entender las consecuencias que puedan venir, que las hay y serán muchas. Pero primero, que el argumento principal en nuestro corazón sea, el Señor así me lo ha dicho, así lo voy a hacer. Por fe. Y por amor a Él. La gran comisión que todos conocemos, dice el Señor a sus discípulos, que vayamos haciendo nuevos discípulos y que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Lo cual incluye, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es también parte de la enseñanza del Señor. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es enseñar obediencia, respeto a la palabra y aplicarla a nuestra vida cotidiana, por amor al Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es estorbar la desobediencia. ¿Todos recordáis al profeta Elí? Sus hijos pecaban y dice el pasaje, lo tengo por aquí, sí, 1 Samuel 3:13, que Dios se enojó con Elí porque él veía que sus hijos pecaban contra el Señor y no los estorbó. No los estorbó, no les privó, no les puso ninguna traba, ningún impedimento, ningún freno, ninguna exhortación, ninguna reprensión, ninguna riña, nada. Entonces, la iglesia del Señor y sobre todo los líderes que ven que eso está sucediendo y no lo estorban, son tan pecadores como los que lo hacen. Porque no lo estorban. Y no solo no lo estorban, sino que además ofician bodas entre creyentes y no creyentes. Estaremos pecando de ese mismo pecado. Romanos 1:32
dice que sabiendo que quienes consienten con ciertas prácticas también pecan. Si consientes algo que tal vez es pecado, estás siendo partícipe, estás siendo parte de ese pecado tú también. Por tanto, hay que expresar esa disconformidad con esto que se está sucediendo hacia el hermano. Los jóvenes con los jóvenes. No solo responsabilidad de los pastores por supuesto, pero los jóvenes con los jóvenes, cuando alguien está saliendo con un no creyente, advertirle de todo esto que hemos visto. Cuando un amigo tuyo se está casando con un no creyente, no ir a la boda. Hay que expresar tu disconformidad, que tu fidelidad y tu lealtad está con el Señor, no está con el amiguito, con el pariente o con el colega, sino con el Señor. Y tercer punto, mucho más difícil, es el tema de la disciplina de iglesia. Ya hablábamos un poco en el estudio anterior. La disciplina de iglesia ya empieza cuando un creyente va a otro creyente y le dice, hermano, vas mal. Ahí ya empieza la disciplina de iglesia, porque ya hay una exhortación hacia aquel cristiano. Ahora, la disciplina de iglesia ha de continuar en este proceso. Cuando la iglesia da muestras de descontento hacia lo que aquel cristiano está haciendo. Cuando la iglesia advierte, exhorta, va con la palabra y le enseña cuál es la voluntad de Dios. Y comentábamos en la sesión anterior que a veces se aplica la disciplina de iglesia y estrictamente se entiende como a un cristiano privarle de la mesa del Señor, a un cristiano privarle de sus privilegios, de los ministerios que está ejerciendo. Se aplica normalmente después de la boda, cuando realmente ya no hay que cambiar. La disciplina de iglesia se debería ejercer antes de la boda. Cuando un cristiano está firmemente convencido y ha decidido en su corazón casarse con el no creyente, entonces es cuando hay que ir aplicando disciplina con la esperanza, no para castigar. Otro día tenemos que tener otro estudio sobre el tema de la disciplina de iglesia. La función de la disciplina de iglesia no es castigar. Eso se ocupa Dios. Dios castiga a sus hijos. Dios castiga a sus hijos. La disciplina de iglesia tiene la función de recuperar, de ganar al hermano, de hacerle cambiar de parecer, de provocar que reflexione y vuelva a encaminar su vida de una forma correcta que agrade al Señor. Por tanto, toda disciplina de la iglesia ha de tener lugar antes de la boda, porque es antes de la boda que el cristiano puede replantearse las cosas y decir, es verdad, estoy ofendiendo al Señor, no es la voluntad de Dios, voy a cancelarlo todo, voy a aplazarlo todo, voy a dejarlo y voy a plantearme esta relación de otra manera. Ya para concluir, la pregunta básica es, me gustaría que os quedara una impresión de este estudio que no fuera, la palabra del Señor me prohíbe casarme con un incrédulo. Va más allá. La conclusión que me gustaría que os quedara de este estudio es, el Señor es celoso. El Señor me ama y quiere que yo le ame por encima de todas las cosas. Sentido un poco más positivo al tema. Y como que es celoso, no me quiere compartir. No me quiere compartir con el mundo. No me quiere compartir con el mundo. Quiere que esté con Él. Y si realmente amas al Señor y el Señor es lo primero en tu vida, amor es obediencia y obediencia es amor. ¿Sí? Lo vemos continuamente, sobre todo en los escritos de Juan. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si guardas mis mandamientos es que me amas. Y es que van tan de la mano. Amar al Señor es obedecerle. Y obedecerle es amarle. Él no hace distinción ninguna entre esto. No hace distinción ninguna. Entonces, la cuestión es más de fidelidad al Señor, de amor al Señor. Y me gustaría que acabar con un último versículo. ¿Cuál es la última boda en la que vamos a estar? Hemos ido a muchas bodas. Pero ¿cuál es la última, la verdaderamente última boda en la que vamos a estar? La boda del Cordero. El Señor se casa con su iglesia, con su esposa. Pero el Señor no se va a casar en yugo desigual. ¿Cierto que no?
su esposa es imperfecta, es infiel, tiene muchos pecados, muchas arrugas. Su esposa, la iglesia, tiene mucho que cambiar. Pero dice este pasaje, Efesios 5:25 en adelante: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando lleguen las bodas del Cordero, la iglesia del Señor será perfecta, limpia, santa, y se celebrará esa boda. Ahora es su prometida, ahora es su novia. Pero cuando se celebren esas bodas del Cordero, no será en yugo desigual. Será una esposa perfectamente creyente delante del Señor. Como decía antes, aunque el mandamiento de parte del Señor es claro, de que esto está prohibido, la clave para hacernos con ese mandamiento y amar ese mandamiento es amar al Señor. Es ver que obedeciendo al Señor estamos demostrando amor hacia el Señor. Si Cristo es lo primero en tu vida, más que el dinero, más que el matrimonio, más que los hijos, más que la reputación, más que muchas otras cosas que puedas querer, si Cristo es lo primero, pues guardar este mandamiento también será para ti lo primero. Y no verás una tentación en el poderte casar con un no creyente, sino que verás en todo momento, querrás agradar al Señor Jesucristo. Para acabar, también unas palabras de comprensión. Si conocemos a alguien que ha caído en este pecado y se ha casado con un incrédulo o con una incrédula, no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable. Hay perdón. Puede haber arrepentimiento, puede haber petición de perdón hacia el Señor. El Señor puede perdonar a esa persona. Puede haber una comprensión más clara de la voluntad del Señor. Entonces yo os animo a que si conocéis personas que están en esta situación, que las animéis, si se han metido ellas en esta situación, las animéis a quebrantarse en el corazón y a pedir perdón al Señor. Si es el Señor que las ha metido en esta situación, las animéis a orar por la salvación de su esposo, de su esposa, y a ser de buen testimonio. Hasta aquí todo lo que os quería compartir. Sí decir y aprovechar que se está grabando, a vosotros y a los que estén escuchando, que después del estudio, si tenéis ideas, comentarios, otros pasajes bíblicos, otros argumentos que escuchéis, que creas que deberían estar aquí para poder dar una respuesta apropiada con la palabra. Si conocéis a alguien que puede tener un testimonio en cuanto a esto, porque me gustaría ampliar este material, incluso publicarlo algún día, que tiene un testimonio en cuanto a este tema, que podemos reflejarlo aquí de forma anónima, claro, sin muchos detalles, que quiera escribirnos un email o que nos escriban una carta o lo que sea y poderlo reflejar aquí. La idea es que pueda ser de bendición para muchas otras personas que están pensando sobre este asunto, para líderes cristianos que sepan cómo encauzar el tema, cómo enseñar sobre este tema. Y bueno, que nos contactan. Y aquellos que no han escuchado el primer estudio pueden ir a la página web porgracia.es y ahí pueden escuchar los dos estudios y también contactar con nosotros.